Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes para hacerle una pregunta capciosa. Se acercaron pues a él y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de adular a los hombres, sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. ¿Está permitido o no pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Jesús, notando su hipocresía, les dijo: ¿Por qué me ponen una trampa? Tráiganme una moneda para que yo la vea. Se la trajeron y él les preguntó: ¿de quién es la imagen y el nombre que lleva escrito? Le contestaron: del César. Entonces les respondió Jesús: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y los dejó admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la liturgia nos da siempre alguna respuesta especial para nuestro momento, para lo que estamos viviendo en cada momento de nuestra vida. Es tan hermoso pensar en esta acción de la gracia. Alguno de los padres de la Iglesia, no recuerdo ahora quién, dice que la liturgia de la Iglesia y la gracia de Dios es como el agua. El agua llueve del cielo y hace un efecto muy diverso en cada uno de los seres. En algunos seres los refresca, a otros los fecunda, a otros los remueve, a otros los humedece y los prepara para algo. Vamos a ver qué nos dice pues hoy la liturgia de la Iglesia y la palabra de Dios. Seguimos con las cartas del apóstol San Pedro y en este caso tenemos un texto extraído de la segunda carta del apóstol San Pedro. Y quiero recordarles una cosa. Estas cartas apostólicas están tratando de aplicar las enseñanzas de Jesús a un mundo difícil, a un mundo controversial, a un mundo contrario al Evangelio. Por eso, frecuentemente las expresiones que usan los apóstoles son expresiones extremas. Es de vida o muerte, es o vencemos o perdemos. Dice así el inicio de la lectura de hoy: piensen con cuánta santidad y entrega ustedes deben vivir, esperando y apresurando el advenimiento del día del Señor. ¿Por qué les dice esto San Pedro? Porque el cristianismo está iniciando, está abriendo brecha, está abriendo surco en un mundo pagano. Probablemente cuando Pedro escribió esta carta, ahora no lo tengo muy claro, muy definido, probablemente cuando Pedro escribió esta carta, los cristianos estaban ya bajo persecuciones. Las persecuciones comenzaron inmediatamente. En el año 35, 36 se suscitó la primera persecución a causa de la muerte de Esteban. Y gracias a esa persecución el Evangelio comenzó a difundirse. Fíjense, no todo mal viene por mal. A veces Dios permite males para que vengan bienes.
¿Cuándo desaparecerán los cielos consumidos por el fuego y se derretirán los elementos? Jesús había hablado del fin de los tiempos en unos términos un poco aterradores y San Pedro lo escuchó, nos lo está refiriendo él porque se lo escuchó a Jesús. No sabían cuándo iba a ocurrir. Simplemente les dijo Jesús, al final de los tiempos se caerán los astros, habrá terremotos, inundaciones, catástrofes y poco después vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro está advirtiendo a sus fieles de que vivan santamente porque ese final llegará. Pero no solamente se trata de aguantar. Llegan males de diversa índole, pues hay que aguantar lo más posible. Dice San Pedro, nosotros confiamos en la promesa del Señor y esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en que habite la justicia. Me hace pensar que los cielos y las tierras en donde vivían esta iglesia primitiva no había mucha justicia. Había arbitrariedad, había despotismo, había corrupción, había impunidad. Solo Dios sabe todos los elementos que constituían ese lugar y esas circunstancias donde ellos vivían. Y entonces les dice, esperemos en un cielo nuevo y una tierra nueva. Va a pasar esto. Esto pasa. Por lo tanto, conclusión, queridos hermanos, apoyados en esta esperanza, es decir, que seremos salvados por Jesucristo, pongan todo su empeño en que el Señor los halle en paz con Él, sin mancha ni reproche, y consideren que la magnanimidad de Dios es nuestra salvación. Si acaso alguno de nosotros había puesto su salvación o su esperanza en otras cosas, es tiempo de cambiar el switch mental. La esperanza y la salvación tienen que estar solamente en Dios. Y con esa esperanza vivir de tal manera que el Señor nos encuentre siempre limpios en nuestra conciencia. Es decir, Dios quiere que vivamos santamente, esperando y confiando en Él. Todo lo demás pasa, cambia, sube, baja, todo lo demás puede mudar, pero el que no muda es Dios. Así es que ya están avisados, dice San Pedro. Vivan en guardia, que no los arrastre el error de los malvados y pierdan su seguridad. Tenemos que mantenernos firmes en la obediencia de la fe y no adecuarnos a las maldades de este mundo. Cualquiera que sea su suerte, la educación, la política, la economía, el trabajo, el deporte, si tiene mal, no nos interesa. No nos debemos llevar a arrastrar de las maldades de este mundo, sino de la esperanza y de la seguridad que nos viene de Dios. Crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crezcan en eso. Eso es lo que nos hace inconmovibles en la fe y en la esperanza. Nosotros no nos debemos dejar llevar por todos los vientos de cualquier índole que sea, sino inconmovibles en la fe y en la esperanza, en Dios, en nuestro Salvador, en el que es todo gracia, todo verdad, todo santidad, todo luz, todo paz. Por eso el Salmo responsorial es una respuesta. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Tú eres nuestro refugio. No tenemos otro refugio y no lo queremos tener. Porque eres tú el refugio, eres tú el que nos cuidas y proteges de todo mal. Desde antes que surgieran las montañas y la tierra y el mundo apareciesen, existes tú. No está hablando de hechos históricos, pasajeros, más o menos
disgustosos o problemáticos. No. Desde antes que existiera el mundo existes tú y vas a existir por toda la eternidad. Por eso el Salmo responsorial es una respuesta. Tú haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales que retornen. 1000 años son para ti como un día. 1000 años, no 6, ni 10, ni 25. 1000 son como un día en Dios. 70 son los años que vivimos. Llegar a los 80 ya es raro, dice aquí el Salmo. Pena y trabajo son los más de ellos, como suspiro pasan y pasamos. Llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será la vida entera. Qué hermoso que Dios nos diga, no se pierdan en las cosas momentáneas. No se pierdan en las cosas momentáneas, no pongan su confianza en lo pasajero, vivan según Dios, irreprochables en el amor. Y eso tiene en el Evangelio de hoy una concreción muy grande, la vida política. La vida política no son las elecciones que acaban de pasar en México. La vida política es el gobierno del mundo, en las naciones, en los imperios, en los poderes, en los que influyen en el mundo. Y dice hoy el Evangelio, dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No hagamos mezclas extravagantes e inútiles. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Qué hermoso nos lo expresa la aleluya de hoy. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. Nosotros vivimos inconmovibles en la esperanza en Dios. Y en esa esperanza se funda nuestro actuar, correcto, santo, justo, noble, verdadero, edificante. Y esa es la levadura que va cambiando el mundo. La levadura que va cambiando el mundo. Cuando Jesús predicaba a sus discípulos, no les habló nunca de triunfos aplastantes, de conquistas, de victorias y de reinos mundanos. Mi reino no es de este mundo, le va a decir Jesús a Poncio Pilato. Mi reino no es de este mundo, mi reino es la verdad. Y donde hay verdad, ahí está la presencia sacrosanta y omnipotente de Dios. Queridos hermanos, la liturgia de hoy nos hace una invitación a levantar nuestra mirada de las cosas pasajeras, llanas, de las cosas que nosotros los hombres hacemos y deshacemos un poco a nuestro antojo, levantar la mirada a las cosas eternas, sacrosantas, llenas de luz, llenas de verdad, llenas de bondad, llenas de belleza. Las cosas de Dios. Esa es la invitación que San Pedro le hacía a los primeros cristianos que, repito, luchaban por sobrevivir casi en un mundo terriblemente hostil en lo moral, terriblemente hostil en lo político, terriblemente hostil en lo religioso, terriblemente hostil porque eran poquísimos cristianos y creían completamente que ellos con su vida y con el poder de Dios iban a cambiar el mundo. Sigamos pues, queridos hermanos, anclados y llenos de esperanza, luminosos en la esperanza en Dios nuestro Señor y operosos en nuestra vida santa, operosos en nuestra vida social, en nuestra vida familiar, operosos en los quehaceres que Dios a cada uno de nosotros nos encomienda
para el bien propio y el bien de los demás. Que así sea. Que así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.